Mucho se dice de que los empresarios tienen 12 fuentes de activos, pero no se dice o muy poca gente sabe que para llegar a esos 12 fuentes de ingresos, la mayoría de los empresarios lo hicieron con una fuente de ingresos. Warren Buffett lo hizo invirtiendo en acciones, solo en eso. Jeff Bezos lo mismo. Le invirtió toda su energía, todo ese enfoque a una sola empresa. Y ese es el gran error que cometemos todos los emprendedores. Alex Hormozi lo dice. Siempre nosotros, es una analogía, siempre nosotros vemos el pasto del vecino más verde, pero no vemos el estiércol, el abono que ha tenido que pasar ese emprendedor, ese vecino que tiene pasto verde. Es decir, bueno, ¿cuál es ese error, cierto, que cometemos o que cometen los emprendedores a la hora justamente de, valga la redundancia, emprender? Bueno, chicos, el gran error que cometen muchos emprendedores, y yo también de alguna manera me siento un emprendedor porque si bien no he emprendido grandes negocios, sí lo he hecho a escala pequeña, vendido pequeñas cosas, eh, miel, vendido panes, sándwich, he vendido vinos también, he intentado network marketing, he intentado una tienda online o e-commerce. Entonces, de alguna manera, me considero igual emprendedor, aunque no tengo ya un negocio, digamos, consolidado aún, pero lo voy a tener. Y, y bueno, ¿cuál es ese error, chicos? Ese error que todos los emprendedores cometemos y que de hecho, sin ir más lejos, justo ayer me tocó de alguna manera darle mi punto de vista y por qué no aconsejar a mi papá que me había pedido su opinión, o sea, mi opinión, perdón, respecto a en qué negocio emprender, porque él me decía, oye David, ¿se te ocurre algún negocio, idea de negocio que se puede hacer? Él me comentaba de una lavandería en Padre. Eh, y es verdad, la verdad es que en Padre de las Casas no hay lavandería y quién sabe que quizás eh, el hecho de instalarse con una panadería, al ser un océano azul, es decir, hay poca o muy baja competencia, podría muy probablemente ser exitoso el negocio. Sin embargo, lo que yo le dije, basado en aprender de gente que es millonaria, como Lain García Calvo, como Alex Hormozi, lo he escuchado de ellos, en que uno no debería iniciar varios negocios hasta que no sea el número uno o por lo menos convierta en millonario el que tiene actualmente y el que es su caballito de guerra, ¿cierto? El que le da para ir. Entonces, y de hecho, después cuando Lain te propone abrir un segundo negocio, no es para que si es que estás vendiendo, estás en un negocio de comida rápida, como es el caso de mi papá, después te va a ir al rubro de la construcción. No, ni siquiera es en ese sentido. Eso ya lo podríamos hablar cuando ya tienes una fortuna muy, muy, muy grande y te sobra el dinero para invertirlo en distintos lados. Pero cuando uno está formando patrimonio y aún no es millonario, lo que uno debe hacer, en palabras de Lain, es enfocarse solamente su energía, su tiempo, su dinero en un negocio. Ahora, a hacer doble clic, validar, obviamente, antes de enfocarse ciegamente en un negocio, hay que ser sincero con uno mismo y saber que ese negocio tiene demanda, que hay una demanda existente y que el modelo de negocio en sí podría ser escalable, si así uno lo quisiera. Por ejemplo, en el tema de la comida rápida, la única, creo, forma de escalar es haciéndolo cadena, como un McDonald's, un Doggies, por ejemplo. Pero ahí estamos hablando de otra conversación. Pero el hecho es que la comida siempre se va a vender, ¿cierto? El día que deje de existir la comida, los humanos vamos a desaparecer, así que es algo, yo creo que es de los pocos productos que sí o sí va a tener variación siempre. Entonces, ¿yo qué le dije a mi viejo? Yo le dije, papá, mira, enfóquese en el negocio que ya tiene y actualmente en la comida rápida. ¿Por qué?
Porque primero no va a dividir su energía, no va a pasar del rubro de la gastronomía, en que ya conoce cuáles son los precios de las materias primas, cada cuánto se venden los productos, cuál es la rotación de inventario, eh, qué días hay que producir más, qué días hay que producir menos, cómo manejar la caja. Eso es muy importante. Mi viejo, debo decir, que tiene un don con el tema de administrar el efectivo. Siempre, siempre hace frente a todas sus obligaciones y sin solamente con las ventas del negocio. O sea, ni siquiera se endeuda. Entonces, es increíble. Eh, entonces, por ejemplo, todo ese tipo de conocimiento, el hecho de tener ese conocimiento de la industria, que es valiosísimo, eso te lo dan solamente en los años. Entonces, ¿para qué va a salirse de esa industria? O por lo menos va a dividir su energía, su esfuerzo, su dinero en otro negocio que tal vez no conoce mucho, y que ya hay gente que lo está haciendo y no le está yendo bien. Entonces, ¿para qué te vas a meter en un negocio que no conoces, que vas a tener que aprender todo de nuevo, en lugar de, ¿por qué no hacer millonario el negocio que tienes actualmente? O por lo menos aumentar las ventas, aumentarla el doble. Entonces, chicos, ese es el gran error que cometemos todos los emprendedores. Alex Hormozzi lo dice. Siempre nosotros, es una analogía, siempre nosotros vemos el pasto del vecino más verde, pero no vemos el estiércol, el abono, ¿cómo se dice?, que ha tenido que pasar ese emprendedor, ese vecino que tiene pasto verde. Es decir, dicho de otra manera, ese pasto verde representa las ganancias, ¿ya? Las ganancias de ese modelo de negocio en concreto. Pero para llegar a ese modelo, para llegar a ese pasto verde, a esa ganancia, esa persona ha tenido que invertir seguramente mucho dinero, tanto en conocimiento como en el propio negocio, para llevarlo a un siguiente nivel. Ha tenido que mucha energía, mucho tiempo, mucho sufrimiento, mucho sacrificio ha tenido que invertirle para llevarlo al nivel que está. Entonces, chicos, no. Ah, y esto es otra cosa, esto lo complemento porque, claro, y también ustedes lo han escuchado, pero no, nunca está de más repetirlo. Mucho se dice de que los empresarios tienen 12 fuentes de activos, 15 fuentes de activos, o más de 5 fuentes de ingresos. Perdón, chicos. Pero no se dice, o muy poca gente sabe, que para llegar a esos 12 fuentes de ingresos, la mayoría de los empresarios lo hicieron con una fuente de ingresos. Warren Buffett lo hizo invirtiendo en acciones, solo en eso. Jeff Bezos lo mismo. Le invirtió toda su energía, todo ese enfoque a una sola empresa. Y después cuando ese negocio le dio ganancias, fue recién ahí cuando empezó a diversificar sus inversiones. Pero hasta que no volvió millonario el primer negocio, que obviamente previamente ya está validado con una demanda existente, una demanda sostenida, una vez que ya se, se involucró de lleno en ese negocio, ahí recién, y cuando el negocio ya le empezó a generar ganancia, ahí recién empiezan a enfocarse en otros negocios. Y de hecho, sin antes haber invertido en un segundo negocio que apoye el primero. ¿Cómo que apoye el primero? Por ejemplo, si mi papi trabaja en el tema en un local de comida rápida, en lugar de él adquirir la materia prima, como puede ser la carne, como puede ser la harina, etcétera, etcétera, podría él mismo crear una empresa que sea la proveedora de esos insumos. Por ejemplo, puede ser la importadora o la distribuidora de harina, de carne, de aceite, etcétera, etcétera. Entonces, el segundo negocio tiene que estar relacionado con el primero. Y hasta que los dos se complementen bien y el primero sea millonario, ahí recién pasamos a otros negocios que complementen, o sea, otros negocios que ya ahí sí que ya no pueden no tener relación. Ahí ya si quieres puedes invertir en la bolsa, en el sector inmobiliario, en otro tipo de negocio, en lo que quieras. Pero hasta que tú no tengas o no hagas millonario el primer negocio, no deberías pasar ni al segundo y ni qué decir a otros negocios totalmente distintos al que tienes actualmente, el cual ya debe estar validado con una demanda existente. Es decir, la gente ya debe querer tu producto.
¿Ya? Así que chicos, este ha sido el video que les quería traer hoy. Creo que era un mensaje que lo tenía a flor de piel, porque justamente ayer lo toqué con mi papá y creo que mientras antes nos empecemos a enfocar, chicos, el tiempo suficiente en un solo negocio, en entenderlo, creo que lo podemos llevar a niveles que nunca antes nos hemos imaginado. Así que chicos, por favor, si les gustó este video, no duden en suscribirse a este canal, darle me gusta, comentarlo. Y si es que tienen más tiempo, envíenselo a otra persona, que a mí me ayuda un montón. Que esté muy bien, nos vemos en el siguiente. Chao, chao.